Om Ivanov. 28 de diciembre de 2021. Bueno, queridos amigos, estoy muy feliz de reencontrarlos. Sabéis que no tengo por costumbre de venir muy seguido, a expresarme durante este periodo que llamáis, y que llamamos como vosotros por el momento, celebraciones navideñas, a falta de algo mejor. Pero esta vez se me ha pedido que regrese entre vosotros, porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me escucharon y por otro lado, habéis entrado efectivamente ahora en las últimas revelaciones que conciernen a cada uno individualmente, es decir que, no es una confrontación, sino una especie de sintonización entre lo que sois en verdad y lo que habéis creído ser hasta ahora. Por supuesto sois numerosos en haber, puedo decir, trascendido una cierta cantidad de cosas durante muchos años. Pero constatáis también, como les hemos estado diciendo durante los últimos 2 o 3 años, que todos los procesos de esta escena es teatro, si se puede decir, y de la creación les iban cada vez más a revelar cosas, como decir, por lo menos difíciles de recopilar y digerir. Así que he venido también porque el periodo es propicio a las explicaciones, propicio diría los últimos acompañamientos en lo que estamos todos, colectivamente, atravesando. Así que antes que nada, quisiera empezar presentándoles y dándoles todo mi amor y todas mis bendiciones antes de empezar, no este intercambio hoy, sino lo que tengo a decir para acompañar de alguna manera de lo que ya está aquí, en todas partes donde quiera que miréis. Así que, en primer lugar, nos ponemos cada uno en los demás, en el silencio del corazón, en el acogimiento de unos a otros, con el fin de que estemos todos en la mejor posición posible para recibir lo que tengo a decir en nombre de la Confederación, en nombre de los Melquisedec y en nombre de la creación, si se me permite decir, en su totalidad. Silencio. Entonces, fiel a mi costumbre, les daré una cierta cantidad de elementos, pero estos elementos son también una constatación que, por supuesto cada uno de entre vosotros que quiera abrir los ojos, abrir el cerebro y abrir el corazón comience a discernir con precisión lo que está celebrando. Por supuesto, no estoy aquí para entrar en los detalles de lo que estáis viviendo desde hace ahora casi 2 años, sino para asegurarles que, una vez más, que más lo que vais a vivir, que sea a título individual de lo que ya vivís individualmente, pero también en el seno de los grupos familiares o sociales, de los países, por ejemplo, poco importa el tamaño. Todos sin excepción alguna, estáis como nosotros lo estamos cuando debemos efectivamente interpretar este rol de aquiescencia, este papel de asentir estos horrores, que son aparentes y que hacen en cierto modo sobresalir, si se puede decir, en el transcurso de vuestras vidas, cualesquiera que hayan sido hasta ahora. Es hoy que debéis reconocer y al mismo tiempo, efectivamente, que no pueden hacer nada, pero que lo que sucede, que sea en vosotros como al exterior, en vuestro grupo, en vuestro país y en cualquier particularismo o comunidad de las que hacéis parte, solo está ahí por la inteligencia de la luz como siempre. Y que solo está ahí, cualquiera que sean las apariencias, para devolverles a vuestro estado inicial, es decir para hacerles recordar, más allá de todos los obstáculos, más allá de todo lo que os pueda parecer hoy una locura, a parecer loco, a parecer inimaginable, para demostrarles que esto es solo una parte de algo, como diría nuestro querido Vidi. De temporal, que pasa, que es efímero y que solo puede durar el momento y el tiempo que le acordáis, en vuestra conciencia y en vuestro personaje, si puedo decir. Y todos tenéis la capacidad de constatar que en cuanto hacéis este famoso silencio, no buscando enviar o recibir amor, ni siquiera haciendo resonancias ágape, sino realmente si vuestra aquiescencia y si vuestra aceptación son totalmente, diría genuinos y sinceros, justo detrás como siempre hemos dicho,
hay la gran paz, hay el gran silencio, y el recuerdo de lo que siempre habéis sido, sea cual sea la apariencia de las formas, cualquiera que sea la apariencia de los mundos y sobre todo a través yo diría, y gracias a todas las dificultades que cada uno puede encontrar cualquiera que sea el sector de su vida. En efecto, estáis entrando en una especie de gran conmoción, de gran efervescencia, y no solo de la Tierra. Y si hoy me expreso no es por casualidad, es precisamente para prepararles a estos días y estas 4 a 5 semanas que se despliegan y que están ante vosotros y que os esperan, diría yo, con los brazos abiertos. Nunca olvidéis que, cualquiera que sea vuestro sentir del instante, cualquiera que sea el dolor o la dificultad a cualquier nivel de vuestra vida, en vuestra conciencia, que sea con el esposo, que sea con un hijo, que sea con la sociedad, con un jefe o con un amigo, poco importa. Todo está ahí para y con el único propósito de desbaratar vuestros últimos atrincheramientos, diría. Ni siquiera son resistencias u oposiciones a la luz. Yo diría que no es más incluso el papel, como habíamos dicho hace unos años, de las costumbres. No es más, diría esta vez, la costumbre de estar en una conciencia y pues en una forma, pero recuerden como decía Vidi, y como lo hemos explicado unos y otros, y como lo habéis vivido, que sois anterior a toda forma. Y que basta con recordaros de todo esto sinceramente, aunque no tengan justamente ningún conocimiento para que el conocimiento de quienes sois llegue. E insisto en este elemento porque cada uno de entre vosotros en los aspectos interiores de su vida, como en los aspectos exteriores en la escena de teatro, van a encontrarse revuelto en sus últimos atrincheramientos. No es un test, ni un desafío, pero son las últimas resoluciones de la luz que vienen literalmente, a nivel social, a nivel de los últimos egregores vinculados por ejemplo a las razas, a las funciones de los cuerpos y los sexos, por ejemplo, pero también a todas las interacciones sociales, van a encontrarse revueltos como nunca. Al igual por supuesto como sospechan para el cielo y para la tierra. Estáis en las fases que han sido escritas en el Apocalipsis, hace mucho tiempo que corresponden a las estrellas que ruedan en cielo y efectivamente a los movimientos de los océanos de la tierra, del aire, de los 4 jinetes, de los 4 Ayot Kodesh del que les hablé hace muchos años. Todo esto es un espectáculo. Recuerden que solo sois un observador, y que les hemos dado elementos durante numerosos años para hacerles encontrar, si puedo decir, el observador que siempre está allí, y siempre subyacente por cualquier manifestación que sea. Las manifestaciones que van a tomar curso en las horas, los días y semanas que vienen solo están allí para destabilizar las costumbres de la conciencia a creerse, a hacerles creer que estáis limitados por un cuerpo. Que sea el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo de étrete, vais a descubrir para los que aún no lo descubrieron, que sois mucho más que una forma inscrita en un espacio-tiempo cualquiera que sea, y de cualquier dimensión que sea. Es el recuerdo realmente que sois no solamente la luz, no solo hijos de la luz, pero sobre todo, sois creador de la luz y pues anterior, si se puede decir, a la luz. Es una dicha absoluta, que ha sido explicada y vivida por muchos hermanos y hermanas, y lo hemos llamado recuerden, hace ya numerosos años, una aproximación que era una especie de teofanía, si puedo decir, y que les permitía entrar en estas resonancias sutiles de la relación agape y de la resonancia agape, que está más allá de toda relación. Descubrieron y vivieron agape, las manifestaciones vibratorias del doble toroide del corazón y puede que diferentes circuitos implicados en la puesta en marcha del recuerdo de vuestra eternidad a nivel del corazón, en el centro del doble toroide. Percibieron todo esto, manifestaron en el seno de la escena de teatro, las resonancias agape, unos estados agape, y cada día comprueban seguramente y, lo vemos cada vez más numeroso, que el único espacio último de resolución ha sido nombrado y vivido también como siendo el gran silencio.
porque el gran silencio también es una forma de aceptación, es decir, de no aceptar más vuestros pensamientos, no para rechazarlos, sino para ver que vuestros pensamientos no vienen de vosotros. Que estos pensamientos, solo son, ellos también, secreciones ligadas a la espontaneidad de lo que es percibido en comparación con todos los recuerdos engramados en los procesos memoriales del cuerpo astral y pues de las emociones, pero también en los comportamientos mentales también, si puedo decir, vinculados a los convenios sociales, morales, afectivos y sexuales, relacional a todos los niveles donde quiera que miréis. Resumiendo, todo esto está impactando y algunos ya lo son muchísimo. Esto no quiere decir que pierden el estado agape si lo vivís, que no estáis bajando en vibración. Pero que solo se están pausando al interior de vosotros mismos haciendo, si puedo decir, los últimos duelos de las costumbres de la historia y las costumbres a la toma de forma ligada a la conciencia y al despliegue del tiempo y del espacio. Para esto, por supuesto ya lo sabéis, pero es algo que es bueno precisar para muchos hoy, porque en los días y semanas que vienen, y allí hablo en términos terrestre, tenéis todas las posibilidades a título individual, a título lo más global y colectivo que sea de vivir una especie de balanceo interior, que les pueden efectivamente destabilizar en alguna parte y hacerles entrar tal vez, en una forma de desestabilización o sentimiento de pérdida de equilibrio. Recuerden que en aquel momento no hay nada a juzgar, ni a comprender. Solo tienen a sentir, a decir sí y a dejar ser lo que está allí, que tal vez les molesta, o que les hace daño. Esto no quiere decir negar un dolor o alejarse de un problema, quiere decir literalmente como lo hemos dicho de digerir, de absorber y dejar ser transmutado por lo que sois, y que tal vez aún no conocías en su totalidad, pero que se va a revelar de esta manera. De todos modos vais a comprender muy rápidamente que no tienen ninguna salida cualquiera que sea el sector de vuestra vida, cualquiera que sea el sector de vuestra comprensión, la intensidad y la voluntad que pondrían por querer resolver una problemática colectiva o personal, porque es del mismo orden, será vivido con dificultad si resistís con sufrimiento, con dolor, con todos los problemas psíquicos que algunos tal vez pueden sentir independientemente de los elementos, diría perversos de esta escena final de teatro, y sabéis lo que llamáis el coco ahí. E independientemente de esto, pueden sentir enormes presiones en la cabeza, en los oídos y en el corazón, puede tener cambios de humor de un momento a otro, que pueden ser a veces desconcertantes para aquel que lo vive. Pero es en estos momentos donde estáis justamente y donde vais a estar cada vez más revueltos y estremecidos, que vais a vivir y a reencontrar este centro inmutable que siempre fuisteis. Y si hay algo que debéis retener en lo que les tengo a que decir y en este día, es sobre todo, sea lo que sea que tengan a atravesar o que estéis atravesando y sobre todo, si no vivís el estado natural agape. Recuerden que este estado natural no lo pueden buscar, él viene a vosotros. Y que las circunstancias que se presentan colectivamente como individualmente para todos los hermanos y hermanas encarnados de la Tierra tienen exactamente el mismo fin. Estremecer los fundamentos de la ilusión y hacer certificar lo real que sois por vuestro propio reconocimiento de lo que sois y de quién sois. Y esto se hará tanto más fácilmente y sencillamente incluso para aquellos que hoy están en grandes sufrimientos, en grandes pérdidas, en grandes interrogantes, porque de vosotros mismos y cada uno en su esquina o incluso hablando de esto, vais a comprender que no puede existir ninguna otra solución en lo que se presenta a vosotros, a vivir aquí en la encarnación. Pero también les recuerdo en el resto del cosmos, en el resto de las creaciones, es de hacerles recordar lo real, el recuerdo de lo inmutable de esta indecible verdad que sois y que no puede ser creída, que no puede ser conocida de otro modo que siendo vivida directamente a través de la forma en la cual estamos unos y otros hoy, en este acontecimiento único en la historia y, yo diría, del desarrollo aparente del tiempo de la creación donde el instante inicial, la primera luz, es exactamente el mismo momento que el instante final, que también es luz.
Y que entre los dos, todo esto estaba congelado y que todas las posibilidades han sido exploradas por la herramienta y la conciencia que ha llevado por sí misma a su propio autoencerramiento y a su autolimitación, con el fin de comprender y de recordarles el juramento y la promesa de lo que sois, que prevalecería siempre sobre las apariencias de cualquier manifestación dimensional que sea. Este acontecimiento debía ser sincrónico, cualquiera que sea lo que penséis y lo que nosotros pensamos, nosotros también en otras dimensiones, que hayamos estado encarnados en este mundo o en cualquier mundo que sea. Que nunca hayamos tomado cuerpo de carbono o que nos hayamos quedado limitados en las esferas etéricas, todo esto solo es la multiplicidad infinito de la conciencia, pero que es siempre una única conciencia y que está, les recuerdo, directamente relacionada a esta noción de carencia de lo que fue resuelto hace unos años, con respecto a la anomalía primaria. Hoy lo que queda a vivir es la travesía, no del desierto sino la travesía de la verdad, porque la verdad no es un desierto contrariamente a las apariencias. La verdad es una superabundancia de paz, una superabundancia de silencio, es una felicidad que contiene el todo, y como unos y otros hemos dicho, no pueden equivocarse cuando se reencuentran. Por la simple razón que solo pueden reconocerse en aquel momento, y de manera, diría tal vez más rápida que los hermanos y hermanas que vivieron por ejemplo, el fuego del corazón sagrado, o también el ascenso de la onda de vida, o también las teofanías o las resonancias agape espacial interdimensional. Si quieren todo esto solo era la manifestación y en cierto modo el preámbulo o la antecámara de la realidad, es decir, lo que sois y lo que todos somos en verdad. Entonces sí por supuesto, hay efectivamente, y lo vemos como vosotros sobre esta tierra, movimientos que se producen a todos los niveles. Veis bien que en esta escena de teatro que se puede calificar, y creo que lo calificaron como yo, como algo absurdo, espantoso, inútil y que no tiene ningún sentido, pero es justamente en esta ausencia de sentido y en este caos que se dibuja, que se perfila y que es sin salida que se encuentra la verdad. Y es a lo que, y me dirijo sobre todo a aquellos que aún no estabilizaron este gran silencio del absoluto y del Parabrahman en agape. Y es allí que veis que no sois nada de lo que se celebra. Sois un actor, pero sois todos los actores, sois el espectador y sois todos los espectadores. Sois el teatro y sois todos los teatros, para percibir que en definitiva como cada uno de nosotros, que todo lo que pasa no es verdad y no es real. Y que no hay más sitio en la verdad para cualquier karma, para una cualquier forma, incluso el cuerpo de eternidad, o para una cualquier dimensión. Es un momento efectivamente que es difícil de concebir. Entonces por supuesto en la dinámica que también habíamos evocado durante las bodas celestiales que años después, les habíamos dado un cierto plan de desarrollo del escenario, entre comillas, del final. Y este escenario, ya les habíamos dicho desde hace mucho tiempo, que cuanto más el tiempo pasaría, más era una suerte inesperada para hacer que cada vez más hermanos y hermanas se despierten y se revelen a su propia luz de eternidad, a fin de garantizar que la divulgación completa de la verdad y de la total luz de la felicidad, del paraíso blanco pase sin sufrimiento y sin posibilidad de hacerse sufrir con relación a lo que somos. Y evidentemente puede ser aún difícil de aceptar para algunos, que esto se podría haber evitado, que tal vez se podría haber tomado otro camino antes. Pero todo esto solo son suposiciones de la pseudo libertad del espíritu y que vosotros sois anteriores al espíritu. Y esto no sufre ninguna discusión, ni argumentación o contraargumentación puede valer frente a la realidad. Lo real es. La verdad es. Y es al encuentro de esto que vamos, que vais y que el conjunto de la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres también es llamada a vivir. No es cuestión, como siempre dije, de dar una fecha, un día, una hora, sino simplemente repito, entre este periodo de Navidad y el periodo diría yo, que va hasta finales de enero.
Muchas cosas serán diferentes en vosotros. No quiero decir por ahí que el acontecimiento tendrá lugar, ya que nadie puede dar la fecha, las únicas referencias que hemos dado hace mucho tiempo en el desarrollo, son siempre válidos, por supuesto, pero habrá una especie de precipitación y cuanto más el elástico se tensa, más rápidamente vuelve a la posición inicial. Y evidentemente como comprendieron, estáis en el máximo punto de tensión del elástico, y esto haría falta realmente diría, que poner la cabeza en el agujero para no ver lo que se celebra en la escena de teatro de este mundo, desde luego. No habrá, y lo sabéis casi todos, posible retroceso de lo que sea, lo que está muerto, lo que es pasado o lo que están pasando, nunca más será. Es, por lo tanto, decir que se dirigen hacia la finalidad del plan de los títeres. Les respondo. Ciertamente sí. Pero ¿qué es justamente este plan de finalidad de los títeres, si se puede decir, que revela la absoluta verdad del silencio, la absoluta verdad de lo real y de la verdad que somos? Esto participa evidentemente al plan aunque no vemos todavía todo según nuestra esfera dimensional, si puedo decir, la verdadera utilidad, o si puedo decir, el porqué o el cómo de la cosa. Pero incluso estas explicaciones que existen no tendrán ningún sentido para ninguno de entre nosotros. Porque son cosas que parecerán real y concretamente como absolutamente secundarias y después, en un segundo tiempo, rápidamente después, absolutamente fútil y absolutamente inútil. Entonces cualquier que sea todavía vuestro estado de ánimo, todavía hoy, cualesquiera que sean vuestras posibles oscilaciones entre los momentos de agape y los momentos de irritabilidad en relación a este mundo, comprueban que más guardan silencio, es decir de no buscar meditar, no buscar comprender lo que pasa, a no buscar entrar contacto con algo que podríais llamar el alma, el espíritu, una entidad o un pueblo de la naturaleza, sino a permanecer en el gran silencio, silencioso de toda intención, de todo deseo de subir en vibración, de todo deseo de visión, entonces, como se ha dicho, se colocan necesariamente en la óptica, diría de la aceptación de lo que es. Ese es el primer punto. El segundo punto es que vais a constatar una especie de similitud, si puedo decir, entre los acontecimientos colectivos del mundo, que sea tanto al nivel de los elementos como de la sociedad, van a ser exactamente superponibles a lo que se celebra en vosotros, que sea a nivel del humor, que sea a nivel de los dolores o de los trastornos que tenéis en vuestro cuerpo, o en vuestra cabeza, a cualquier nivel psicológico que sea, a nivel mental si prefieren. Vais a comprobar efectivamente una forma de similitud o de resonancia entre lo que vivís exteriormente, que sea en vuestra familia, en la sociedad, en vuestro entorno profesional, amistoso u otro y lo que se celebra en vuestro psiquismo, de vuestras emociones, pero también de vuestro cuerpo. Entonces no se alarmen por ello, porque bastará simplemente con constatar esta especie de analogía inquietante, entre un trastorno exterior y una manifestación interior, que les acercará a la verdad, porque en realidad no hay ni dentro ni fuera. Sois también todo lo que está fuera en la apariencia en el sueño, que todo lo que está dentro en la intimidad de lo que percibís o de lo que vivís. Y es allí donde la paz, si puedo decir del gran silencio, se despliega y se instala en vosotros sin esfuerzo alguno de vuestra parte, porque de todo modo si hay esfuerzo la paz se retira. Y eso, lo vais a vivir en innumerables circunstancias, diría en el curso ordinario de vuestra jornada. Yo diría, en el transcurso de su día ordinario por ejemplo. Os daréis cuenta que golpearon la cabeza 3 o 4 veces en el mismo lugar durante la jornada. Vais a percibir que vais por el mismo objeto 10 veces al día. Esto les va a parecer ridículo y luego vais a observar al mismo tiempo algo que parece también de la misma naturaleza al exterior, y unos elementos repetitivos, por ejemplo cuando hay repetición, o vais a caer en manifestaciones. Yo hablaba de dolor de cabeza, pero imagináis una emisión de tele donde va a decir que es normal de tener dolor de cabeza en este momento. ¿Lo veis?
O como para los silbidos de oídos, les van a decir. Tienen la sensación de tener dolor en los oídos, de oír silbidos muy fuerte en los oídos. ¿Sabéis qué es lo que se llama el canto del alma o el canto del espíritu? El nada, y al mismo tiempo van a hablar de la misma cosa para la radio o la tele, o bien un hermano o hermana van a quejarse en el mismo momento. Son fenómenos de coincidencia que no son azares. Algunos ya lo tuvieron, por ejemplo, a través de las repeticiones, por ejemplo de las horas espejo. Y pues, van a ser exactamente las mismas cosas que se van a producir en vuestra percepción, en vuestra conciencia, pero también, tanto al interior como el exterior, y es esta especie de resonancia de coincidencia, de manifestación, que va allí también, en un momento dado, a arrastrar, diría que una forma no de estupefacción sino de silencio, de vacilación donde les va a parecer o bien ver analogías por todas partes, o al contrario encontrar que las cosas son un poco, como dirían, como un fallo en la matriz, con distorsiones de tiempo, distorsiones de conciencia, eventos como acabo de decir de naturaleza similar al interior como el exterior. Todo esto, son pretextos, oportunidades y circunstancias, para reencontrarse en el silencio de la verdad. Tomen también tiempo, como dije hace algunos años, les decía de ir en la naturaleza, por supuesto que la naturaleza es, aún hoy extremadamente importante. Aquellos de entre vosotros que tienen la oportunidad de haber sido puesto en el escenario en la naturaleza, en los bosques, cerca del agua, en particular de los lagos, en las montañas, fuera de las ciudades. Evidentemente en este escenario es mucho más fácil hoy vivir, y para vivir la verdad que si estáis, por ejemplo en una ciudad. Pero si estáis en una ciudad, es que también debía ser así para vosotros. Y que allí también hay un proceso de aquiescencia y aceptación que debe hacerse. Es así como vais a comprender que todo que se celebra en este momento, pero con una ocurrencia extrema, está exactamente en el único sitio donde podía estar y no en otra parte. Esto forma parte del proceso de aceptación, y forma parte del proceso de sublimación y alquimia de la luz y de la verdad en el seno de este sueño de sombra y de luz, que llamamos la creación de tercera dimensión. Todo esto se está celebrando, sé que muchos de entre vosotros ya lo viven de hecho. Y muchos vivieron durante este año un envite diría que importante, de su cuerpo o de su psiquismo, de su mental o estado psicológico. Cualesquiera que sean las dolencias de lo que ha sido atravesado. Hoy, ya no tienen incluso hacerse la idea de atravesar. Pero retengan que la comprensión y la disolución de estas capas de costumbre a la forma y en alguna parte todavía algunas memorias, van a desaparecer de ellas mismas, en cuanto soltáis vosotros mismos frente a un dolor, frente a una situación. No quiero decir por ahí que no hay que resolver una situación, por ejemplo familiar o bien una enfermedad que tenéis. Digo simplemente que más vale antes de la solución o la medicación, colocarse en una postura interior de otorgamiento, es decir del que va a ser el observador de sí mismo, el observador de lo que hace daño, no para buscar una solución, sino realmente y esta vez literalmente, sumergido en el corazón de la resistencia, del sufrimiento o del malestar, para dejar ser lo que quiere emerger sin tener, si quieren, la intención de no ocuparse de lo que hace daño. Y en un segundo tiempo, y todo lo que se va a producir al reflujo de nuestras vidas, unos y otros. Que estemos en nuestra nave de los Melchizedek, que estéis en plena naturaleza o en el corazón de una ciudad, no hace ninguna diferencia, es la misma alquimia que se celebra. Es la alquimia, diría yo, entre ellos y la confrontación en alguna parte, entre la vida íntima interior y la vida efímera exterior, y eso en todos sus componentes exteriores como interiores. Y es a través de lo que se juega y que ya se ha jugado en diciembre. Pero hoy con una intensidad mucho más importante y cada día más importante que les va a llevar, si quieren, a hacerles vivir en alguna parte, el mecanismo que habíamos debatido y que algunos vivieron en un cierto momento del despliegue de la supraconciencia, que era el mecanismo de la éxtasis.
Es el momento en que, ahí no hablo de la estasis de 3 días, sino de una especie de estasis interior que se produce, porque desde el momento en que no resistís más a una situación cualquiera que sea, en cuanto hacéis obra de aquiescencia y de aceptación, sin buscar nada más que este otorgamiento y esta aceptación. Entonces vais a asistir en vosotros mismos esta disolución de los conflictos que son, diría yo, unos conflictos de la costumbre de la forma, es decir, de la conciencia misma, y que les van a hacer descubrir que no sois esta conciencia que comprende, que entiende y que se manifiesta, pero que sois realmente superiores, anteriores y posteriores a lo que ha sido llamado conciencia y supraconciencia. No habrá más necesidad de subdividir lo que sois, a la travesía de esto en elementos: subconsciente, inconsciente, consciente, infraconsciente o supraconsciente. Estaréis en el estado de la permanencia inalienable donde la paz prevalece sobre todo el resto, donde las memorias de quién sois, que no necesita vibración, que no necesita manifestación, será cada vez más extensible en vosotros y vendrá como lo hará el paraíso blanco, disolver totalmente todo lo que es memoria, y todo lo que es forma, pero también todo lo que está ligado en cierto modo a la conciencia. No hablo aquí de la éxtasis colectiva. Hablo aquí, de los acontecimientos que vais a vivir individualmente cada uno en vuestro círculo de conciencia, que no son simplemente una deslocalización de la conciencia o simplemente un estado de samadhi, sino más bien ligados a la desaparición y a la disolución de la conciencia, y no solamente su deslocalización o el acceso al supramental. Es un acceso a lo que está más allá de toda definición del mental o de la conciencia. Son momentos de silencio interior. Son momentos que tal vez ya vivieron y sorprendieron en vosotros. Estáis haciendo algo, como cuando se despiertan por la mañana y de golpe no sabéis más lo que hacéis. Esto ya ha sido explicado hace unos años en los procesos de deslocalización de la conciencia. Por ejemplo, estabais al volante por un camino conocido y de golpe no sabían más quién estaba al volante, en qué camino o qué país estaban. Esto les ocurrirá ahora en unos procesos donde estáis no solamente al volante, es decir, en una cierta forma de automatismo, pero incluso en una discusión voluntaria, donde no hay sitio a priori para unos automatismos. Vais a percibir simplemente que todo se detiene, que no hay más palabras y que no hay más nadie, hay únicamente el silencio y la paz. Al principio, esto puede ser, diría que un poco desconcertante e incómodo, pero muy rápidamente repararán en ello, y muy rápidamente una vez lo habrán comprendido de manera íntima y que no pasa por el cerebro o por cualquier explicación que sea, que esto es el inefable. Entonces lo inefable tomará cada vez más espacio, tanto en vuestro cuerpo como en vuestras emociones, e incluso diría en vuestro mental y pues en vuestros pensamientos. Experimentaréis en aquel momento una cierta forma de inutilidad, de defender cualquier punto de vista. De inutilidad incluso de expresar cualquier punto de vista, no por derrotismo, ni por un embrutecimiento, sino más bien como un estado de lucidez, donde no hay nada a demostrar a quien quiera que sea o a lo que sea, donde cada situación se basta a sí misma y estando completa en sí misma cualquier que sea lo absurdo y cualquiera que sea el caos. Siempre les hemos dicho que habría el miedo o el amor y habíamos dicho: cuanto más el caos crecería, más habría alegría en vuestro interior. Por supuesto no al exterior, al contrario. Y ahora puedo decir que va a ser cada vez más el silencio. Cuanto más los acontecimientos que van a percutir el colectivo como vuestra vida individual van a ser fuertes, más les van a asombrar, más les van a instalar, digáis lo que digáis, en este silencio y en esta evidencia. Y es sobre todo esto que he venido a entregar a través de estos 2 puntos. Habrá después otro tercer punto, es que cualquiera que sea lo que les será dado a atravesar, a vivir, a experimentar, cualesquiera que sean los discursos, cualesquiera que sean las imágenes, cualquiera que sea la intensidad de los choques que están en curso.
Es gracias a estos choques personales, individuales, colectivos, sociales, familiares, que descubrís finalmente la verdadera paz, y que la paz no puede estar en ninguna manifestación ni en alguna expresión o demostración de lo que sea. La paz y el gran silencio están, pues paradójicamente en el alboroto de este mundo, en el proceso de ganar en cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestra esfera de manifestación. Por supuesto, no es aún el caso para la gran mayoría de hermanos y hermanas. Hablo aquí de humanos almas, no hablo de los portales orgánicos, por supuesto. Pero incluso entre estos hermanos y hermanas humanos almas, comprueban que algunos están todavía durmiendo. No se preocupen. Diría que más duermen hoy, en una especie de inconsciencia de lo que se celebra a vuestro alrededor. Veis todo esto en vuestras familias, tal vez en vuestro marido, entre vuestros amigos, lo veis todos los días cuando encuentran algunas personas, cuando intercambian. Y bien, todo esto les dejará en una especie de impasibilidad, porque sabrán que la mejor respuesta, viviéndolo, a todo lo que se celebra, es decir, en vuestro cuerpo, en vuestra pequeña película, en vuestras confusiones, en vuestras dificultades como en las alegrías, es magnificado y atravesado con gran facilidad en el silencio, cualesquiera que sean los resentimientos. Aquí, no es cuestión de decir, y tal vez conocéis esta frase: todo lo que no es expresado, se imprime y se manifiesta. Hoy diría, todo lo que no es digerido, todo lo que no es atravesado, está simplemente allí para ser atravesados. Es decir, ¿qué es lo que debéis lograr asimilar, viviéndolo? Que la resistencia o la costumbre, o el dolor que se manifiesta solo es un trampolín, si puedo decir, que os va a permitir de descubrir quién sois, tan pronto la aceptan. Y esto, va a ser válido en todos los sectores de vuestra vida, y diría, individual, pero también a todos los niveles de la sociedad. Les habíamos hablado del tercer punto de la mentira planetaria. Era en verano, hace ahora más de 2 años y medio, que les habíamos hablado de la mentira planetaria y de la mentira cósmica. La mentira planetaria la veis desde esta época, tenéis, aunque no quieran verlo, estáis obligados de ver, yo diría, la gran manipulación que está en curso, que está evidentemente en oposición a la libertad, en oposición a la vida, y en oposición al amor, es decir, la manifestación y la encarnación del miedo, a través de la bestia, por supuesto. Entonces esta bestia, la veis ahora por todas partes desplegarse, y esta nueva religión, si se puede decir, de los que están en el miedo. El amor no conoce el miedo. He aquí por qué durante años decíamos, el miedo o el amor, y después, el sufrimiento o el amor. Y hoy en lo que se despliega en la conciencia colectiva como en la conciencia individual e encarnada humana, es el sufrimiento o el amor. Pero incluso el sufrimiento solo es una forma de amor que revela el amor, es allí donde os debéis colocar y es allí donde se reencuentran. Y pues en esta mentira planetaria, que concierne evidentemente también la mentira de la historia, pero esto todavía no toca a la mentira cósmica. Y no hablo aquí de los chicos malos, de los arcontes, de los títeres, de los illuminatis, hablo de la mentira cósmica primera, es decir, que vais a descubrir, como nosotros también lo descubrimos cuando estábamos en este gran silencio en enero 2019, si recuerdan. Es cuando el silencio mismo es bendición, adumbramiento, trascendencia y última revelación. Es por eso que hay, les recuerdo, esta famosa éxtasis colectiva de los 3 días, que ha sido anunciado por innumerables profetas además desde principios del siglo XX, del siglo precedente. Entonces todo esto va a concurrir, y pues el sufrimiento, y diría la última fuerza de resiliencia con relación a la ilusión misma del sufrimiento. El sufrimiento evidentemente es real, que sea el sufrimiento del cuerpo o el sufrimiento de los que no contentan este cuerpo o del alma que está en este cuerpo, o este espíritu que está en este cuerpo. Pero hoy, este sufrimiento de la escena de teatro, a todos los niveles, solo es la revisión de la ilusión de la ilusión.
Es así como vais a descubrir los hilos que mueven las marionetas, es así como vais a ver la mano que tira de los hilos de la marioneta, y es así como vais a vivir que también sois la mano que ha tirado de los hilos de la marioneta, y es así como decía nuestro querido Vidi, que veis que nunca hubo teatro. Y esto se acaba efectivamente por este gran silencio, por esta gran infinidad y lo que podría llamar la persona o el personaje, o el alma que todavía está enviscada en las creencias espirituales, el vacío. El vacío de donde todo viene y a donde todo vuelve, y de donde todo nunca se ha ido, y donde todo nunca regresó. Es lo que hemos llamado durante años el corazón del corazón, las resonancias agape y el doble toroide, todos estos escenarios, toda esta construcción y desconstrucción que está en curso, es el acceso al supramental, la revelación del supramental, la luz blanca, está hoy en su fase de última resolución donde vais a comprender finalmente, en su vivencia, las palabras de Nisargadatta, nuestro querido Vidi que les repitió innumerables veces. Tú siempre estuviste allí, el universo pasará, las galaxias pasarán, la creación pasará, el cosmos pasará y tú siempre estarás allí. Y es lo que nos es dado, a nosotros también allí donde estamos, y a vosotros allí donde estáis, de vivir a través de este cuerpo de carne, y sobre todo a través del período que acaba de abrirse ante vosotros, y que va a haber en un primer tiempo unos reajustes mayores en relación a esta mentira cósmica. Y como comprendieron, la mentira cósmica no es más, no la predación o confinamiento de los arcontes, sino la mentira cósmica no es más que la conciencia misma. Y esto para aquellos que todavía no lo vivieron, esto va a ser efectivamente a la vez un gran shock, pero sobre todo, una vez encajado el shock, una gran libertad. En aquel momento sabréis y lo constaréis entre vosotros, unos y otros, porque hablarán de eso. Para los que todavía no lo vivieron, o los que ya lo viven no necesitan hablar de eso, ya que ya están en este silencio y las palabras son evitadas, es decir que hay una propensión cada vez más grande a no hablar. Esto no quiere decir no expresar, esto quiere decir privilegiar sin querer, sin esfuerzo, este estado de silencio interior. Y yo decía hace un rato que lo más importante no es la naturaleza hoy. No es de estar en la naturaleza o en la ciudad. Por supuesto es más agradable en la naturaleza es tener tiempo para no hacer nada. Les recuerdo la intervención de Oso sobre la pereza. No hay ningún objetivo familiar, profesional, vital, más importante que el silencio que hoy les llama. Entonces, encuentren momentos e instantes para instalarse en este silencio. Pueden estar en silencio contemplando una flor. Pueden estar en el silencio haciendo crucigramas. Puede estar en el silencio pintando. Resumiendo, algo que va a captar vuestra atención, por ejemplo, para los que son activos, y en aquel momento, vais a vivir el silencio, es decir, que vais a sentir esta paz. No piden nada. No meditan. Ni busquen subir en vibración. Estáis simplemente, como decimos, presentes aquí y ahora. Y esto es todo. Y el instante presente es realmente, y creo que Cabeza de Chola también lo explicó largamente en su satsang, es que hoy, más estáis en la inmutabilidad de las palabras, inmutabilidad de los pensamientos, la inmutabilidad del cuerpo, esto no quiere decir permanecer como un Buda todo el día, ¿cierto? Pero si privilegian momentos así, no es una meditación, ni ensueño, ni una relajación, pero hay que llamarlo como es decir, un momento de inmovilidad y silencio. En su momento, Cabeza de Chola les había hablado de la inmovilidad del cuerpo para percibir aspectos más sutiles. Ahí, la inmovilidad del cuerpo, de la conciencia y de la esencia también, por supuesto con los ojos cerrados en un lugar apacible, si es posible, aunque sea solo unos minutos, les va a acostumbrar a esta evidencia del silencio y a permitirles atravesarlo está por atravesar para vosotros, y a este momento que va a plasmarse bajo vuestros ojos en vuestra vida, en los días y semanas que vienen.
Me gustaría que retengan sobre todo que es la noción de silencio y de paz lo que les va a apaciguar, que va a apaciguar al personaje, que va a apaciguar la historia, que va a apaciguar el sufrimiento, que va a apaciguar la enfermedad y que les va a poner en esta alegría. Esta alegría no es más la manifestación de Agape girada hacia la resonancia, es Agape girada hacia el vacío, es decir hacia la fusión de la última presencia, es decir el paraíso blanco con el absoluto. Es en esta unión, si puedo decir, del absoluto y de la supraconciencia de la presencia, que se encuentra lo indecible que les espera y que le es ofrecido, y que nos es ofrecido, justamente por las circunstancias de este mundo. Y las circunstancias actuales de este mundo como del conjunto de la creación son muy exactamente lo que les va a permitir, por efecto espejo, de superposición exterior/interior, de activar el mismo mecanismo en vosotros sin desear activarlo, pero retengan simplemente, por el silencio, allí donde no hay nada a pedir, allí donde no hay nada más a cumplir y allí donde todo es revelado sin duda alguna posible, ni interrogación alguna posible. Y son estos momentos, en la confrontación de vuestro ser interior con la escena de teatro de lo efímero, donde van a encontrarse estos nudos de resolución. Son nudos o cuerdas si prefieren, de resonancia que hacen resonar lo efímero y la eternidad al mismo tiempo, y que os llevan a ver la mentira cósmica, es decir el engaño de la conciencia, porque en aquel momento seréis el observador, no del espectador, seréis el observador de vuestra propia conciencia, como de la supraconciencia. Entonces, si no sois la conciencia, si no sois el yo soy, ¿quién es este extraño energúmeno que ve el yo soy? Es Dios. Es vosotros. Es yo. Es cada uno, y es una indecible felicidad. Retengan que es en estos periodos extremos de tensiones y pérdida de sentido que se encuentra el sentido último. Y no es un caos para un nuevo orden. Es un caos para la libertad de la verdad. ¿Lo veis? Es en eso que la finalidad, tal como fue vista desde el punto de vista de los títeres, no tiene nada que ver con la finalidad tal como es vivida, diría por la conciencia en sí misma, reunificada o en vía de reunificación, en los diferentes estratos de vosotros mismo, en este mundo como en el conjunto de las dimensiones que solo son esferas de manifestación y experiencia de la susodicha conciencia. Lo que quiere decir por ahí que durante la revelación de esta mentira cósmica, que les va a tocar individualmente para acabar en un momento colectivo, que nadie conoce a nivel de la fecha, pero que no obstante, es cada vez más urgente en vuestra vida. Es esa revelación que es concertada e inscrita por la presencia en los cielos de Nibiru, pronto casi visible. Pero también por todos los reajustes que se producen a nivel de los elementos de la Tierra, pero también a nivel de los elementos del cuerpo físico, y también de los elementos de los diferentes cuerpos sutiles y de la conciencia misma. Entonces, momento único de revelación que no es simplemente más datos de la historia o del escenario, sino que es anterior a la historia y al escenario y que les hará literalmente acordarse, en las circunstancias incluso más, diría difíciles o exigentes de vuestro cuerpo de carne o de vuestra vida social, no importa, que vais en un momento dado, a comprobar que solo el silencio de la verdad es la respuesta, y que no hay otra respuesta que proporcionar en este mundo. En aquel momento, habrán, en el sentido filosófico, renunciado al mundo. Habrán hecho vuestras las palabras. Estáis sobre este mundo, pero que no sois de ningún mundo y que sois, al mismo tiempo, todo el mundo. Esto no es una frase bonita, ni una creencia, pero es directamente derivada de una vivencia, que sé pertinentemente que algunos de entre vosotros ya están instalados dentro. Y si hoy les hablo de eso, es justamente del hecho nuevo. Es que los acontecimientos exteriores de la escena de teatro, es decir, también vuestra vida afectiva, social, amistoso, profesional, familiar, etc., que os vais a encontrar confrontados en todos estos sectores, pero también a escala global planetaria, a ello. Y esto, lo vais a vivir de todos los modos posibles.
Es por eso que insistí en los dos primeros puntos, es decir, aquellos que os van a permitir atravesar, pero no simplemente con la idea de una travesía, sino más bien con la idea de una rendición sin condición de vuestra conciencia y de vuestro espíritu. Parafraseando, y permítanme hacer una última correlación, si puedo decir, histórica, es la última frase del Cristo sobre su cruz. Padre, vuelvo a poner mi espíritu entre tus manos. Es el momento en el que dicen, ¿por qué me abandonaste? Pero nadie les abandonó. Y en aquel momento, se vuelven hacia vosotros mismos, si puedo decir, y descubrís que sois la totalidad de lo creado y que es la totalidad de lo increado. Y que todas las formas son las vuestras, y que no puede quedar más historia en cualquier mundo que sea que les puede hacer olvidar esta verdad inefable, allí donde sois completos, allí donde no hay nada a esperar, allí donde no hay nada a confiar, y como decía Vidi, el mundo pasa pero vosotros, siempre estáis allí. Y diría justamente, es porque el mundo pasa y fallece que estáis aún más aquí. Y es un acta que cada uno está en condiciones de ver, en condiciones de verificar en, justamente, las circunstancias de vuestras vidas. No tiene que buscar vibraciones. Tenéis solamente a estar allí donde estáis, y es por eso que unos y otros, así como Cabeza de Chola, insistimos estos últimos años en la primacía de Ikinunk, es decir, de aquí y ahora, porque no pueden estar cada vez menos presentes a vosotros mismos, presentes a la verdad, si estáis presentes a este mundo. Y sois numerosos a haberlo comprendido. No hablo simplemente de tener un sitio en la sociedad. No hablo simplemente de tener un sitio en vuestra familia, pero comprendéis realmente que en realidad todo esto solo es mentira. Esto no les impide de interpretar el papel de papá, de mamá, de marido, de esposa. Pero comprenden entonces en aquel momento que es un papel que interpretáis. Y paradójicamente, vais a comprobar que este papel no lo niegan, no es porque veis la verdad que negáis la mentira. Pero simplemente, recorren la mentira vestidos de la verdad. Y todo lo que era resistente en aquel momento se apacigua. No se apacigua por una cualquier voluntad de resolver tal problema o tal dificultad, o resolver un problema de este mundo. Sino simplemente en la aceptación de lo que es. Y es algo que va a tomar hoy todo su sentido. Sé que hablamos unos y otros de innumerables modos desde más de 2 años. Pero lo que quiero decir hoy, es que la sociedad, el mundo, la familia, todas vuestras relaciones cualesquiera que sean a cualquier nivel que sea, están hoy allí para hacerles en cierto modo la lección, no la lección de una experiencia a vivir, sino la lección de la vía para aceptar lo que es en verdad. Y pues descubrir en totalidad que no estáis ligados a ninguna conciencia, a ninguna historia, ni a ningún mundo. No estarán excluidos del mundo, pero en aquel momento estarán cada vez más presentes en la lucidez y en la precisión de vosotros mismos, cada vez más allá de la noción del bien y del dolor, de la noción de juicio, de la noción de reacción o de la misma noción de tomar partido por esto o aquello. Porque sabréis entonces de manera íntima, que todo esto no tiene en realidad ningún sentido ni ninguna dirección. En ese momento sabéis que estáis preparados a vivir lo que tienen a vivir colectivamente. Y todos los escenarios personales, una vez más afectivos, familiares o profesionales, de cualquier naturaleza que sea en el seno del personaje hoy, solo están allí para hacerles vivir este último apaciguamiento del encuentro con la mentira cósmica de la conciencia con la mayor facilidad posible. Recuerden, la mentira cósmica tenía diferentes etapas también. Hay una revelación del encerramiento de los arcontes. Tienen las revelaciones de los rituales ocultos llevados por algunas élites y que proponían llevarles y dirigirles. Todo esto está claro, pero aún no es, diría, los primeros elementos de la mentira cósmica. El primer elemento de la mentira cósmica, a nivel de la persona, sabemos que es el ego.
A nivel de la creación, lo que tiene el papel del ego en toda la creación es la conciencia que se apropia de la forma, que se apropia de las definiciones, que se apropia de las creaciones y las descreaciones. Todo esto solo era un juego. Y es lo que les proponen la paz y el silencio de la verdad. He aquí por qué intervine, porque estamos efectivamente en el periodo entre Navidad y lo que es llamado el día de Año Nuevo, por supuesto. Es un periodo muy intenso. Lo había expresado de mi viviente, de los 12 últimos días del año. Pero también los 12 primeros días del año, como siendo en cierto modo, una forma de recapitulación del año pasado, pero también como una anticipación del desarrollo del año nuevo. He aquí lo que tenía que decirles. Evidentemente hoy no quise interrumpir lo que tenía que decir con vuestras preguntas. Pero espero que a través de lo que abordé esta tarde de manera más bien muy general, comprendan que esto se refiere para cada uno, en lo que tiene por vivir. No busquen, diría el mediodía a las 14h, el tiempo no es más a las explicaciones. El tiempo no es más a comprender la historia, sino más bien a la trascendencia de la historia para hacerles vivir que estáis más allá de las historias más maravillosas como las más sórdidas, que se están viviendo hoy sobre la tierra. Una vez más, comprendan bien que, cada uno se va a situar, en los días que vienen, en función a lo que cree ser justo en su conciencia, en su alma y en su conciencia. Dejen a cada uno libre de seguir el compromiso que quiere, porque el compromiso que va a tomar, aunque le parezca contrario a la luz, hace, evidentemente, parte del plan de la luz y tendrá siempre la misma finalidad, es decir, el descubrimiento de la realidad y la vivencia de lo inefable, y eso, más allá de todo disfraz, de toda forma, mundo o creación. Es algo a vivir. No es algo que va a ser simplemente una experiencia o un estado agape permanente vuelto hacia el exterior. Es un estado de disolución del sueño. Es evidentemente, como comprenden a nivel colectivo, el paraíso blanco. Es el momento de la fusión de todo lo que es sufrimiento, de todo lo que es forma. Es el momento de la unidad, por supuesto. Y esta unidad, evidentemente, la vivís colectivamente con estos procesos que acabo de describir, pero, en un momento dado, evidentemente, esto será colectivo, pero esto ya ha sido explicado hace mucho tiempo, es decir, una acumulación de acontecimientos simultáneos, y que deben ser acumulados, es decir que no es un acontecimiento, como se va a producir en los días que vienen, sino una simultaneidad de acontecimientos que concierne, y lo había explicado largamente durante las bodas celestiales, a la puesta en marcha de los 4 jinetes del Apocalipsis, o si prefieren, la puesta en marcha conjunta de los 4 elementos, de nuestros cuerpos también etéricos para nosotros en el cuerpo de eternidad, que para vosotros en este cuerpo físico, aunque el cuerpo de eternidad esté allí. Es algo que se va a desplegar de esta manera, y que en un momento dado va a crear el conjunto de las circunstancias, que calificaría de precipitantes hacia lo real. Evidentemente, hay un proceso de éxtasis. Evidentemente, hay unos ajustes planetarios y de las placas de la Tierra, pero también los ajustes magnéticos y físicos del norte y el sur de la Tierra, pero como todos los planetas del sistema solar, en relación y en resonancia con el centro de la galaxia, por supuesto. Todo esto se está produciendo en este momento inclusive en el que les hablo y se va a desplegar cada día un poco más, creando todo lo que acabo de describir a través de los 3 puntos en vosotros. Pero recuerden que, más allá de todo lo que tienen a vivir, a atravesar, a trascender, cualquiera que sea el punto de vista que tenga, no sois ninguno de estos puntos de vista, ni alguna de las circunstancias de este mundo. No hay ni buenos ni malos. Evidentemente, en la escena de teatro no pueden decir eso. Pero, detrás del decorado, lo veis y sabéis que todo esto no es cierto. Es a lo que sois llamados. Es a lo que os debéis ajustar sin esfuerzo,
Recuerden, porque la cosa más segura, es el descanso y la pereza, y porque frente al desafío de hoy, les recuerdo que no puede existir la menor obligación moral, social, familiar, financiera o de la conciencia incluso, con respecto a la realidad que sois. Y cuando acepten esto habrán hecho, diría, un inmenso paso hacia lo real, hacia el gran silencio y hacia la beatitud que nunca empezó y que nunca termina. Pero es algo que todavía hay que sobrepasar. Es mucho más, diría, que un sacrificio, como fue dicho en su momento. Es mucho más que una simple resurrección. Es el momento en que comprendéis que nunca habéis nacidos. Y pues, habiendo nunca nacidos, no puede haber allí ni sacrificio, ni resurrección, sino la ilusión de un sacrificio y la ilusión de una resurrección. Es con estas pocas palabras que les voy a dejar, y espero y tendré, pienso, la posibilidad de volver antes de finales de febrero, y pienso más bien alrededor del 29 de enero, que será una fecha aniversario con relación al año 2019 en el que habíamos vuelto, nosotros los ancianos y yo primero, después de un primer gran periodo de silencio que solo era la antecámara de lo que vivimos en estos finales de año terrestre y en este principio de nuevo año terrestre 2022. Con esto, les voy a presentar todas mis bendiciones y todo mi amor. Y estén seguros que solo sois este amor indecible, que no necesita alguna forma, ninguna historia, ni ningún escenario y sobre todo de ningún mundo. Sois la belleza inefable de la verdad, y todos lo somos con la misma cualidad y la misma cantidad, a pesar de todas las apariencias, a pesar de todas las disonancias. Todo esto solo es un juego. Y les aseguro que es la estricta verdad, que les incumbe de descubrir, si puedo decir, o de redescubrir. Les transmito de nuevo todas mis bendiciones, todo mi amor. Y como les anuncio, les digo hasta seguramente, el 29 de enero. Hasta pronto.